corazón de la llanura pampeana, mucho antes de que existiera una ciudad llamada La Plata, estas tierras eran territorio de los querandíes. Nómades resistentes seguían las rutas de los arroyos, cazaban, recolectaban y dejaban rastros que hoy reaparecen en puntas de flecha, cerámicas y restos de fogones. El arroyo del Gato y el Maldonado eran su hogar. Ellos fueron la primera historia de un lugar que, siglos después, cambiaría para siempre. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, esta región se volvió una frontera difícil, húmeda, baja, pantanosa. Sin embargo, entre los siglos XVII y XVIII surgieron puestos ganaderos, ranchos, saladeros precarios y los primeros caminos rurales. En los mapas coloniales se la conocía como parte del Pago de la Magdalena. Y fue allí donde nacieron los primeros relatos orales, como la laguna donde esclavos fugitivos se escondían de noche, o la figura aterradora del gaucho sin cabeza, basada en un peón realmente asesinado en 1820, cuya cabeza jamás apareció. En el siglo XIX, las grandes familias criollas, Arana, Iraola, Romero, Pereira, Hernández, marcaron el territorio con estancias que parecían no tener fin. Gauchos, peones, carretas, fogones, vida rural en estado puro. Entre 1850 y 1880 ya aparecían el ferrocarril en Tolosa, hornos de ladrillo en los hornos y un matadero rural cerca de Arana. El territorio estaba vivo, aunque nadie podía prever lo que estaba por nacer. En 1880, durante la Revolución del 80, estas tierras fueron escenario de conspiraciones y discusiones políticas. Algunos historiadores sostienen que Dardo Rocha visitó el área a escondidas para evaluar si allí podía levantar la futura capital bonaerense. 2 años después, su intuición se volvió realidad. El 19 de noviembre de 1882 se fundó La Plata, la primera ciudad de Sudamérica diseñada en plano antes que en tierra. Pedro Benoit trazó un damero perfecto atravesado por diagonales, plazas cada 6 cuadras y una simetría que hasta hoy genera teorías simbólicas. Se levantaron edificios monumentales, la catedral neogótica, el palacio municipal, la legislatura, el observatorio astronómico y el Museo de Ciencias Naturales, uno de los más importantes del continente. La electricidad, el agua corriente, el puerto y los bulevares la convirtieron en la ciudad del futuro. A comienzos del siglo XX, La Plata se transformó en un faro cultural, científico y educativo. La Universidad Nacional de La Plata impulsó investigaciones, museos y observatorios únicos en la región. En este escenario nació una figura que cambiaría la medicina mundial, René Favaloro. Nacido en el barrio del Mondongo en 1923, jugaba en las calles de tierra, estudiaba en la escuela pública y años después revolucionaría la cardiología con el bypass aorto-coronario. La Plata lo vio crecer antes de convertirse en leyenda. La ciudad también atrajo mentes brillantes del mundo. En 1925, Albert Einstein visitó la Universidad de La Plata. Caminó por el observatorio astronómico, habló con científicos, saludó a estudiantes y dejó frases sobre la educación y la ciencia que hoy forman parte del patrimonio intelectual de la ciudad. 2 décadas después, en 1941, otro visitante cambiaría la historia cultural, Walt Disney. Durante su gira por Sudamérica, Disney llegó a la recién inaugurada República de los Niños, considerada por muchos como la primera ciudad infantil del mundo. Varios historiadores sostienen que aquel paseo, con castillos, vías de tren, mini edificios públicos y una arquitectura fantástica, inspiró elementos para Disneyland, creado años después. La Repu, como le dicen las platenses, sigue siendo una de las joyas más queridas de la región. El cine también dejó su huella en La Plata. Su arquitectura europea, sus diagonales, el bosque, la legislatura, la catedral y el ex banco hipotecario fueron escenarios de numerosas producciones. Se filmaron películas como El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar, que utilizó el Palacio Municipal y la zona de tribunales, La Redada, La noche de los lápices, Evita con Madonna en 1996, Tesis sobre un homicidio, Papeles en el viento, además de series, documentales y videoclips. La Plata no fue solo escenario, fue protagonista silenciosa del cine argentino. Pero ninguna tradición es tan propia, tan local, tan barrial como los muñecos de fin de año. Los gigantes de cartón y madera que arden cada 31 de diciembre.
La costumbre nació en los años 50 como pequeños años viejos, pero explotó en los 80 y 90 con muñecos enormes construidos por pibes, vecinos y familias enteras. Los Hornos, San Carlos, Tolosa, Villa Elvira, Citibel, todos compiten por el más creativo. En cada barrio, semanas de trabajo. Mates compartidos, pinturas, soldadura y risas desembocan en el ritual final, el fuego. Cuando las llamarás suben al cielo, toda la ciudad celebra. No es solo una quema, es un cierre emocional del año, un renacer colectivo, un ritual que ningún platense cambiaría por nada. La Plata también conoció tragedias que marcaron su identidad. En 1977, el histórico Teatro Argentino ardió en un incendio devastador que borró décadas de cultura. Y el 2 de abril de 2013, la ciudad vivió su peor catástrofe moderna, una inundación feroz que convirtió calles en ríos, destruyó hogares, arrasó barrios y dejó decenas de víctimas. Tolosa y Ringuelet fueron el epicentro del dolor. Aquel día quedó grabado en la memoria platense como una herida que nunca termina de cerrar. Pero así como sufrió el fuego y el agua, La Plata también vivió momentos mágicos. Las 3 nevadas históricas. En 1918 cayó la primera, en 1965 la segunda, y el 9 de julio de 2007, en pleno día de la Independencia, la ciudad se tiñó de blanco. Copos cayendo sobre la catedral, sobre el bosque, sobre los techos de Gonet y Citibel, chicos haciendo muñequitos de nieve, una postal única en un lugar donde la nieve es casi un milagro. Hoy, La Plata es una ciudad de más de 800.000 habitantes, compleja, cultural, científica, futbolera, creativa, llena de talento joven, una ciudad donde convivieron querandíes, gauchos, científicos, inmigrantes, Einstein, Disney, Favaloro, artistas, músicos y miles de historias anónimas. Una ciudad que arde en diciembre, que llora en abril, que ríe en julio y que late siempre entre diagonales. Una ciudad que no debería existir, pero que se convirtió en una de las más inolvidables del mundo.